Brea Productions presenta Hablando de Salud, con el doctor Lorenzo Brea. Un programa de compromiso social en salud pública enfocado en la promoción de la salud y prevención de enfermedades para poder ofrecer una mejor calidad de vida a la población. Hablando de salud, porque la vida es lo primero. Nuestro tema de hoy. Entrega más de su espacio Hablando de Salud, su programa, tu programa, porque la vida es lo primero, en donde trataremos temas tanto de interés colectivo como interactivo, efemérides, curiosidades, noticias de salud, entre otros. De esta forma iniciamos un programa más de Hablando de Salud a cargo de sus anfitriones, productores y conductores, doctor Rafael Pérez Pérez, doctor Sergio Solís Taveras, licenciado Boitel Jorge y un servidor, quien les habla, el doctor Lorenzo Brea. Continuamos con el tema de hoy. En Hablando de Salud, nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy consiste en la violencia. La violencia, tanto que se ha manifestado en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, sus relaciones, las guerras, las condiciones económicas, todo esto envuelve un sinnúmero de factores, los cuales van a conllevar al desarrollo de la violencia en todos sus estratos. Para esto tenemos para disertar el doctor Solís, Sergio Solís Tavera. ¿Qué considera, doctor Sergio Solís, que es la violencia? Los profundos cambios y transformaciones desde el origen de la humanidad han traído como consecuencia que los antagonismos y la lucha de intereses, no importa el régimen social, económico o cultural entre los seres humanos, que estas diferencias produzcan confrontaciones y estas confrontaciones generan violencia. Eso es en los inicios del mundo, eso ha permanecido por siempre. Ahora, en este momento hay que analizar profundamente este caso, porque el ser humano ha connotado o ha experimentado cambios profundos desde su origen familiar hasta su origen social. Incluso la mezcla entre lo extranjero y lo nacional también produce ciertas consecuencias psicológicas, ideológicas y de carácter en los seres humanos. Cuántas cosas diferentes, lo que ha hecho el Internet, lograr pasearnos por el mundo, ver la prosperidad de un lado, la pobreza en otro lado, el aumento de la brecha entre ricos y pobres, las desigualdades sociales. Esto trae como consecuencia violencia en su más alto nivel. Doctor Pérez Pérez, ¿algún comentario sobre la violencia? Evidentemente tiene toda la razón nuestro colega el doctor Solís cuando habla que desde los inicios de la humanidad ya se podían ver y podíamos a través de la historia tener conocimientos de lo que era la violencia, puesto que no ha dejado de existir en ningún momento de las raíces de nuestra propia historia. Recordemos que, por ejemplo, vamos a hablar de lo que ocurre en el mundo, las transformaciones, la brecha digital y todo lo que usted puede encontrar y buscar a través de las redes sociales. El morbo atrae, la sangre atrae. Y cuando usted ve a una persona accidentada, en vez de ayudarle, muchas personas lo que se colocan es a grabar escenas desagradables que no deberían ser, puesto que hay que respetar primero lo que es esa persona. Usted debe respetar la integridad física de ese ser humano que está allí muriéndose, o está allí en un accidente, o ha sido accidentado, o ha sido violentado por alguien. Recuerda, no debemos primero hay que evitar la violencia por todos los sentidos. El solo hecho de usted maldecir a una persona, decirle improperios
o palabras en desuso, usted puede agredir violentamente a una persona y no sabe cómo esa persona le va a responder. Por lo tanto, trate de escuchar primero y suavemente usted devuelve la palabra, gracias, o simplemente diga nada, quédese callado, no diga nada, tranquilo, porque cuando usted reacciona tan violento como aquel que usa la violencia en contra de usted, va a sentirse que él también es un hombre y que si le agredió diciéndole un improperio o una palabra en desuso o en mal uso, usted le va a responder peor o con la misma. Trate de ignorarlo, puesto que el hombre es un animal con cierta educación y los que no la tienen sí lo van a tratar a usted de tratar de que usted llegue al nivel de él, pero no se menosprecie, no baje a su nivel, quédese en su alto nivel y usted le devuelve gracias con una sonrisa o hermano, tranquilo, no ha pasado nada. Entonces quiere dejar dicho que tenemos que tener una conciencia de lo que es el manejo de la inteligencia emocional. Es decir, cuando tú me agredes, yo no puedo agredirte porque evidentemente que los polos iguales se retraen, polos opuestos se atraen. En este caso serán los polos iguales. Si tú respondes con violencia, el otro también va a responder con violencia. Entonces, en relación a esa conducta de tomar, de manejar esa inteligencia emocional, ¿qué usted recomienda ante un hecho de agresión? Que cualquiera de nosotros seamos agredidos. Si la agresión es verbal, usted trate de callar o de responder con gracias o Dios te bendiga. Y el otro inmediatamente se va a calmar. Se va a calmar porque sabe que no le vas a responder con el hecho violento de agredirlo verbalmente. El otro tipo de agresión ya depende de si el otro le va a inferir una estocada, un golpe o algo. Trate de esquivarlo o váyase de ahí o salga corriendo, porque un pleito entre dos es solamente cuando hay dos. Si él quiere pelear y usted no quiere, pues no pelee. Si usted ha sido, como ha ocurrido en varias ocasiones, en un simple rayón de un vehículo, eso se arregla. Pero si usted golpea al individuo porque le chocó su vehículo, ya hay más problemas. Usted está golpeando a una persona, no está golpeando a una persona, a un objeto inanimado como es un vehículo. Bueno, te rayó el vehículo, te rompió un vidrio, tranquilo. Eso lo arregla el seguro, y si el seguro no lo arregla, páguelo usted de su cuenta. El dinero usted no se lo van a echar en el bolsillo, pero si esa persona usted le da una puñalada o le da un golpe o le tira el vehículo encima, y usted va a tener más problemas, porque usted lo va a encarcelar por haber matado a una persona por un simple choque de vehículo. Señores, no debería ser. No se para a discutir con nadie en la calle por el rayón de un vehículo. Deténgase en el policía. Mire, policía, chocamos allí, se me fueron los frenos, o no lo vi, o simplemente el motoconcho se me vio de este lado y el otro del otro lado, porque eso ocurre regularmente en nuestro país. El desorden del tráfico vehicular, no me canso de decirlo a través de estas ondas sonoras y visuales. Hay que disciplinar los motoconchos, los motociclistas que no respetan la ley en este país. No he visto el primer cartel de educación que dice no cruce las líneas de cebra. No sé qué pasa con el Departamento de Educación Vial. ¿Trabajan esas personas? No lo sé. Creo que hay un presupuesto del Estado para eso, pero ¿a quién le responden? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién supervisa eso? ¿Hay veedores? Nosotros pagamos impuestos, pagamos seguros médicos, pagamos seguros de vehículos, pero no hemos visto la primera red de educación vial que instruya a estos analfabetos del volante para que cumplan con las leyes. Estamos pagando dinero de nuestro bolsillo. Nos chocan el vehículo, nos rayan en el vehículo y nadie es responsable. ¿Pero por qué? Porque la ley de tráfico en este país no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo no porque no están ahí, no porque el presidente no puede ocuparse de todo, pero tiene un ministro ahí para eso. Él nombra a una persona para eso. Pero yo no sé
¿Dónde están los asesores del nuevo incumbente? Que todavía yo no he visto a Linda, no he visto nada, no he visto ni pintada una rayita en las principales vías de comunicación vial y terrestre en este país. Además, señores, los orificios en las calles están a la luz del día y eso es violencia. El dejarte un orificio por donde va tu carro tranquilamente transitando y luego caes en un hoyo. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué mala palabra dijiste? ¿Por qué se la dijiste? ¿A quién se la vas a endilgar? ¿Al ministro de Obras Públicas debería ser? ¿O al que está encargado de esa área, de esa carretera que no cumple con su labor? Caramba, empleen a los pensionados para vigilar esos tramos carreteros. Le doy ya esa primicia al ministro de Obras Públicas. Emplee personas para que vigilen ciertos tramos de callo, de carretera, de avenidas principales, donde hay huecos, donde se robaron la tapa del filtrante. Y a esos robatapas del filtrante, también como a los que la funden en las metaleras, métanle todo el peso de la ley, porque eso va a ocurrir violencia. Y luego de esa violencia podría haber muerte. Y eso no lo queremos. Queremos vivir en un país en paz. Trabajamos para eso, pagamos impuestos para eso, pagamos seguros para eso. ¿Por qué no llegar a la paz, que es lo mejor? El espectro de la violencia es multifactorial y es profundo. Y tiene que ver mucho con la parte cognitiva de la persona desde sus inicios, porque la violencia puede ser una conducta aprendida y hasta heredada socialmente. Una persona que venga de un hogar donde vio patrones de violencia, generalmente en su interior tiene conductas violentas. Y muchas veces, un poquito en contradicción con el doctor Pérez, si esa persona cargada emocionalmente o cognitivamente de violencia, usted tiene la mala suerte de encontrarse con ella, generalmente el diálogo y la concertación van a fracasar, porque esa gente necesitan un estímulo psicológico y emocional para detonar lo que lleva dentro. Y ahí que vienen las grandes desgracias. Por eso el tema de la violencia hay que estudiarlo con profundidad, porque es multifactorial. Una persona de escasos recursos económicos, con hambre, con calor, ante cualquier eventualidad puede detonar un hecho de violencia lamentable. Una persona bajo los efectos de alcohol o drogas puede también detonar con violencia incontrolable. O sea que esto es muy multifactorial. Hay muchas variables, incluso variables que no se manejan en el análisis y el estudio de lo que es la violencia en sentido general. Esta brecha entre ricos y pobres tan amplia, y el acceso de personas de posición de muy escasos recursos, que ve en la televisión grandes ofertas, carros de lujo, resort, ropas muy caras, pero que su realidad es que no tiene acceso a ese mercado o a esos productos materiales, pueden en su interior causar mucha frustración, y la frustración es un elemento clave que detona la violencia. Muy bien. Vamos a continuar a cumplir con los compromisos comerciales. Con Microparín fluye la vida. Microparín, única enoxaparina sódica respaldada con estudios de bioequivalencia y estudios de inmunogenicidad. Microparín, eficacia y seguridad comprobadas tanto en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos como en la prevención de formación de coágulos sanguíneos. Con Microparín fluye la vida. Consulte su médico. Un producto del grupo Procapes. En Hablando de Salud, curiosidades. Pfizer. Curiosidades. ¿Sabías que los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha? De esta antigua costumbre procede la palabra
testificar. El graznido de los patos no genera eco. El cerebro pesa un promedio de 1.380 gramos en el hombre y 1.250 en la mujer. Al igual que los humanos, los perros y gatos también son diestros o zurdos. Para mantenerse despierto en las mañanas son más efectivas las manzanas que la cafeína. ¿Sabías que el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial 2 veces? Los caballitos de mar eligen una pareja durante toda su vida. Cuando ésta muere, permanecen solos por un tiempo y mueren también. Los humanos y los delfines son las únicas especies que practican sexo por placer. Las semillas de la manzana contienen cianuro. Comerte 40 o 50 podrían matarte. Si se le quitas los bigotes a un gato, este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae. Hasta aquí, curiosidades en Hablando de Salud. Doctor Lorenzo. Continuamos hablando de salud. Continuando con nuestro tema de hoy, la violencia, vamos a citar lo que es la transculturación. La transculturación, la cual se debe sobre todo a la globalización a nivel general, transforma y comunica todos los países, sus culturas, sus desarrollos, todo ya está a un paso, a un clic de cómo transculturizarnos a nivel mundial, con todas las cosas buenas, las malas. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces, como decía el doctor Sergio Solís, la televisión, esa transculturación de los carros del año, de las grandes mansiones a nivel internacional, también influyen en la conducta de toda la comunidad, sobre todo a nivel de los estratos más bajos. Por lo tanto, ¿qué opinión merece Sergio Solís a esto? Indiscutiblemente que esta avalancha de información, de agresión a muchos cerebros que no tienen en su realidad acceso a estos bienes materiales, produce un vacío existencial y un pánico emocional que detona obligatoriamente en la violencia. Algunos se van a adaptar y van a ser conformes a estos cambios y van a ser sumisos a estos cambios, pero la mayoría va a actuar con violencia, con rabia, ira, frustración, y todo esto va a afectar el entorno completo de esta persona que no maneja estas emociones y estas realidades a las cuales él quiere poseer pero no puede. Cuando usted no acepta una realidad, vienen problemas muy serios conductuales, cognitivos y conductuales. Dentro de ello la depresión, la ansiedad, el insomnio y la violencia en sentido general. Porque estos patrones de mercado son violentos, porque le ofrecen a la población o a los consumidores elementos que económicamente ellos no están al alcance. Y ahí viene esa ira, esa rabia. Y esa ira, esa rabia, esa frustración se va a detonar en cualquier otra persona que no es él, pero él va a ser el violentador. O sea, estamos frente a frente a una esquizofrenia conductual masificada. Y de esas diferencias, de toda esa información, de todo ese paquete de consumo que le está introduciendo la mayoría de las poblaciones, es que nace incluso la delincuencia, que es una forma de violencia. Esa combinación
entre ese mercado, ese consumo de drogas, de alcohol, es lo que produce esos desequilibrios y producen violencias sociales, violencias políticas y violencias económicas en sentido general. Muy bien, y sobre todo cuando se habla de los accidentes de tránsito, como decía el doctor Pérez Pérez, estoy sumamente de acuerdo. Los detonantes van a influir en relación a la respuesta que tenga ese agresor. Como bien decía, se produce una detonación de toda esa frustración interna del individuo, lo cual va a ser multiplicada o va a ser coadyuvante o propulsora en relación a la respuesta que tenga con el otro incumbente. Doctor Pérez Pérez. Por ejemplo, en esta disquisición que usted contempla, puede ser que su carro Mercedes-Benz del año sea chocado por un carro Toyota del 82 o del 81. Le lleva una esquina. El dueño del Mercedes lo va a mirar y ¿qué va a hacer? Se va a quedar tranquilo, no va a decir nada. Me quedé chocado, porque sí, pero si el carro es otro carro de su mismo nivel, otro Mercedes que le choca, se va a detener y va a empezar a discutir. Si el tipo no tiene la educación necesaria para, en ese momento que ocurrió ese choque, que no hubo nadie accidentado, solamente fue un choque de vehículos, y él se detiene y dice, bueno, hermano, no fue, yo sé que no fue su culpa chocarme, porque su carro es el mismo valor que el mío, pero vamos al seguro, vamos a reportarlo y todo eso, y no debe pasar de ahí. Pero sí el chocado se levanta, al cinto enseña una pistola y empieza a bravuconear con el otro. Él no sabe que el otro también tiene pistola. ¿Por qué? Porque probablemente el otro surgió de la calle, un reggaetonero, no tiene la suficiente fortaleza para discernir ni evitar un problema y saca también su pistola. Ya hay una desgracia automática, porque se saca una pistola, va a disparar. Entonces, lo ideal, señores, señores, muchas veces las cosas que tenemos no nos hacen más que el otro ser humano que está enfrente de nosotros. Tengamos humildad, seamos pacientes, tengamos la suficiente probidad, la suficiente paz para discernir y evitar los malos enfrentamientos. Como decía el doctor Sergio Solís, bueno, pero ese tipo al que chocaste no tiene la misma mentalidad tuya, que responde con paz. Yo en esto diciendo al doctor Solís, diciéndole que no, cuando usted responde con altura, paciencia, sin que transgreda, que el otro sepa que tú le estás devolviendo lo mismo que él, el otro se va a tranquilizar, no va a pelear contigo. Hermano, yo sé que tuve la culpa, discúlpame, choqué, se me fueron los frenos, me distraí un poco, miré para el otro lado, un motorista me venía siguiendo de este lado o casi me choca, yo me defendí, te choqué tu vehículo. Discúlpame, yo voy a ir, vamos a poner la denuncia, la querella, donde sea. Vamos al seguro, que yo sé que el seguro te lo va a pagar. Que se lo cobren a mi seguro de mi vehículo. Claro, le va a subir la prima a tu vehículo, pero no importa, usted es el culpable, usted chocó al otro. Entonces, ya no trate de defender lo indefendible, decir, no, se me fueron los frenos, y yo tengo un seguro. Y entonces ahí empieza el pleito de dime y te diré. No ha pasado nada. No hay nada herido. Ahora, si alguien está herido, lo primero que usted tiene que llamar al 911. Detenerse ahí, no se vaya. Y si el 911 no aparece, trate usted, si tiene el suficiente conocimiento de cómo movilizar a un accidentado, pues usted corre el riesgo de movilizarlo y llevarlo al centro médico más cercano para evitar que esa persona muera
en el camino o se desangre o se empeore su situación luego que lo chocó. Nunca, nunca, nunca en su vida abandone a una persona que usted le ha ocasionado lesiones en su cuerpo, porque eso es más grave todavía para el choque violento que usted tuvo con esa persona. Y hablando de violencia, eso sería más violento todavía. Usted dejar que esa persona accidentada pueda morirse y abandonarlo en el camino. No. Llame al 911, cárguelo, llame a la autoridad o trate de ayudarle a que no se complique la situación. Licenciado Boitel. Sí, gracias, doctor. Generalmente la violencia nace en el mundo entero por la falta de educación. Cuando hay conocimientos, sea del cual fuere, la violencia que resultare en ese instante no llega a tener conflictos graves debido a que la persona tiene un grado de educación y sabe manejarse. Es importante tener la educación para evitar violencias desagradables en el mundo. Es cuanto. Muy bien. Pero sí, en relación con la violencia, el accidente de tránsito a nivel de los barrios y eso, hay otro tipo de violencia, que es una violencia de género, que influye sobre todo lo que es desde el punto de vista psicológico, sexual, económico. Es una violencia de género, sobre todo en abuso a la mujer. Tenemos que tener bien cuenta que va sobre todo en lo que dice Boitel, la educación, cómo respetar a una dama, cómo hacerla sentir bien, de que no son objetos, sino que son compañeros, compañeras. Son compañeras de toda una vida, para poder compartir todo lo que es una actividad de tipo familiar. Ahora bien, ¿qué opina el doctor Sergio Solís sobre la violencia de género? Un verdadero dolor de cabeza para las sociedades. Complejo esta situación. Completamente de acuerdo con usted, doctor Brea. A la mujer hay que protegerla, cuidarla, respetarla, valorarla. La mujer de hoy no es la misma de ayer, porque la mujer se ha capacitado, se ha entregado más al progreso y a la superación. Nuestras escuelas, nuestras empresas e instituciones tienen mucho más mujeres entregadas que el hombre. Entonces la mujer ha escalado un escalón, un peldaño en el camino hacia el éxito. Y esto la ha hecho ser un ente, siempre lo ha sido, pero un ente social y económico de avance y de progreso. Esto ha chocado con la mentalidad arcaica, antigua del hombre macho, del hombre que doblega, que sugestiona, que golpea y que a fuerza de actos violentos maltrata la integridad de la mujer. Y parece que esto ya se acabó. Ahora, algunos patrones conductuales foráneos que han asimilado nuestras mujeres también choca con el patrón conductual normal de las sociedades que tienen al masculino como la cabeza del hogar. Esto ha traído consecuencias muy funestas, porque el hombre no ha asimilado esa situación y detona con hechos de violencia tan extremos que atenta hasta contra la vida de su pareja, de su compañera, y más allá, él mismo se quita la vida. Fíjense que en muchos de estos escenarios, el hombre le quita la vida a la mujer, a su mujer, y luego se quita la vida él mismo, y quién sabe si hay otra persona alrededor. Pero reitero, esto es profundo, porque hay conductas que el hombre no asimila ni acepta internamente. Por ejemplo, que una mujer se vaya a una discoteca sola,
fuera de la compañía de su marido, que baile con otra persona, que esté en algún lugar consumiendo bebidas alcohólicas con otra persona masculina, aunque sean amigos. O sea, el hombre no ha asimilado esos cambios profundos que la mujer ha adoptado por su ascenso social. Y este fenómeno hay que estudiarlo también para profundizar más estos casos, que disminuyan, que se trate en el escenario real, conductual, de quién es el hombre de hoy y quién es la mujer de hoy, cuáles son sus alcances, su desarrollo. Reitero y repito, la mujer de hoy no es la misma de ayer. La mujer de hoy es una mujer de vanguardia, de lucha, de superación, y esto es lo que contrasta o lo que choca con la aceptación en el esquema cognitivo de un hombre lo que es una mujer. Eso es un tema, como tú dices, muy delicado, porque yo tengo un amigo, se casó con una mujer muy joven, y cuando él iba a la discoteca y él se quedaba sentado y la mujer dando piquete con otro, entonces, bueno, y el hombre, bueno, lo aceptaba. Doctor Pérez, pero una pregunta para usted. Existe la violencia de género en la mujer, pero existe una violencia de género en los varones. ¿Qué usted podría decirnos sobre eso? Sí, realmente cuando la violencia de género en los varones, yo diría que si el varón agrede a una mujer, hasta con la voz se podría agredir. Hay que evitar de todas formas agredir a una mujer. Ni siquiera con el pétalo de una rosa debieras tocarla, debieras hacer daño. Porque la mujer, recuérdate que vienes de ella, es el ser humano que te procreó. Por lo tanto, debemos guardar todo el respeto posible hacia ese ser humano que nos engendró, que nos tuvo 9 meses en su vientre. Y por lo tanto, ningún hombre debería ser capaz de tocar a una mujer, ni siquiera con el pétalo de una rosa. En relación a eso, te diría también que muchas veces, como decía el doctor Solís, en hogares de disociación, de violencia, donde se escucha la violencia, donde se escucha no solamente la violencia intrafamiliar, hay muchos factores que inciden a la violencia, como por ejemplo, usted tiene la contaminación sónica, eso es violencia, y esa violencia entra en la familia a través o de las redes sociales o a través de la radio, o a través de una música alta que suena al lado del vecino, con una bachata a todo volumen. Eso es violencia. Entonces los niños están escuchando eso y los padres, en vez de hacer lo que tienen que hacer, empiezan a bailar esa bachata o a consensuar con la bachata, y el niño se va por ahí. Y eso termina muchas veces en episodios de violencia. ¿Por qué? Porque si ese niño no está acostumbrado a una música suave, aunque el mundo haya cambiado, la música siempre será música. Y cuando usted escucha la Quinta Sinfonía de Beethoven, o escucha algunas canciones de nuestros grandes músicos, que en su época fueron lo mejor, es diferente a cuando usted escucha un ruido musical, un tambor que solamente llamaba a la guerra. Entonces, es diferente la música de un saxo, de un piano, de un violín, a la de un tambor haciendo ruido, o tocando con una güira, o tocando con un caldero, o qué sé yo, cualquier disparate que usted oye en la calle, con una lata. Entonces, eso es violencia que entra prácticamente a través de nuestros oídos, y nuestro cerebro se ve imbuido por esa violencia de ese sonido que no es música, que es violencia. Entonces, usted hablaba de la violencia en los varones. En los varones, bueno. A la inversa, sería la inversa. Sería... Porque hay mujeres también que le dan golpe a los hombres. Hay mujeres, sí, que golpean. A mí me suenan de vez en cuando. A sus maridos. Yo me quedo callado. Los vecinos sí saben. Le dan su galleta. Los hombres no debían responder con la misma situación, puesto que quítate de ahí, vete. Mejor vete. Mejor vete y no te quedes ahí. Porque si le respondes, entonces peor la cosa. Aguantar un arañazo, aguantar un mordisco, eso no es nada, eso no te mató.
Se deja pasar. Déjate pasar. Pero, y deja la situación, déjate. Entonces, ¿por qué? Porque hay más que te quieren quizás. Hay otras que te pueden soportar lo que ella no te soportó. Que fueras un mujeriego, que fueras un taur, que fueras un bohemio, que fuera a ser un cemental. Bueno, si tienes que mantener tus 10 muchachos, no hay ningún problema, estás poblando la isla, eso es patriotismo, sí. Eso es patriotismo, pero claro, mantén los 10 muchachos que tienes, no los vas a dejar tirado a la calle pidiendo limosnas en las calles o limpiando vidrios en los cristales de los vehículos de las avenidas y muchas veces interfiriendo con el tráfico, que esa es otra también, que las autoridades deben poner freno, porque eso es violencia. Cuando tú vas rápido y el tipo te tira la esponja en tu cristal y tú no quieres, o tu cristal está limpio y no quieres detenerte, te está violentando tu espacio. Y eso es culpa de nuestras autoridades. Han pasado casos que han matado limpiavidrios de carros. Entonces en nuestro país ha ocurrido eso. ¿Por qué no los quitan? Porque fracasó ahí el ayuntamiento, que se llevó 10, que se llevó 20, que cuando Collado hizo el programa, que se lo iba a llevar para darle empleo, y 1, 2 o 3 se quedaron y los otros volvieron al mismo sitio, porque le producía pingo de beneficio. No, señor, vamos a aplicar la ley, vamos a quitarlos de ahí, pero con autoridad. Ahí sí hay que emplear la autoridad. Pero cuando no se emplea la autoridad, todo el mundo lo deja pasar, laissez-faire, dejar pasar. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Seguir pagando sus impuestos? ¿Seguir soportando la violencia de que le tiren una esponja sucia en el cristal de su carro, sin usted querer que se lo ensucian más muchas veces? ¿O usted no tiene los 5 pesos, los 10 pesos y el tipo le raya el carro? Ahí viene otro problema. Tienen un negocio con esa pedidera, porque hay uno que recoge los cojos por la mañana en una camioneta. Entonces, lo pone ahí y lo reparte en la Lincoln, o los otros lo pone poco más para abajo, una Churchill, y en la tarde lo recoge y el botín se lo reparte. Entonces luego viene pidiendo, Lorenzo viene pidiendo después una Nayib Bukele para que haga cumplir la ley. Entonces, señores, vamos a cumplir la ley, señores. Muy bien, vamos a cumplir con un pequeño compromiso comercial. Con Microparín fluye la vida. Microparín, única enoxaparina sódica respaldada con estudios de bioequivalencia y estudios de inmunogenicidad. Microparín, eficacia y seguridad comprobadas tanto en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos como en la prevención de formación de coágulos sanguíneos. Con Microparín fluye la vida. Consulte su médico. Un producto del grupo Procaps. En Hablando de Salud, efemérides. Buenas tardes, yo soy Sergio Samuel y hoy hablaré acerca de las efemérides del miércoles 16 de agosto del año 2022. 1863. Los generales Pedro Antonio Pimentel y Benito Monción derrotan las tropas españolas comandadas por el general Buceta en la localidad de Macabón. 1883. Es interpretado por primera vez en público el himno nacional dominicano en el local de la Logia Esperanza, sitio en la calle Las Mercedes de la capital. 1922. Con la presencia de un arzobispo enviado especial del Papa Pío VI, he consagrado en Santo Domingo el Santuario Nacional de la Virgen de la Altagracia en la calle Hostos esquina Mercedes. 1947. Es inaugurada la ciudad universitaria, compuesta por un conjunto de edificios construidos en la capital. 2020. La placa 01 que le fue instalada al vehículo que transporta al nuevo presidente de la República, Luis Abinader, es la misma que colocaron al carro usando durante 7 meses al expresidente profesor Juan Bosch.
internacionales. 1945. El presidente francés Charles de Gaulle conmuta la pena de muerte del general Philippe Pétain, basándose en la edad del condenado, y la cambia por condena perpetua, muriendo en prisión en el año 1951. 1965. Tras 7 días de tumultos raciales en Los Ángeles, Estados Unidos es levantado en el toque de queda impuesto por los distribuidores, causantes de 86 muertos, sobre todo negros, más de 800 heridos y 7.000 detenidos. 1985. Irak bombardea terminales petroleras iraníes, dando comienzo a la guerra entre ambos países. 1988. En Pakistán es asesinado en un atentado el presidente Zia-ul Haq. 2011. El presidente venezolano Hugo Chávez anuncia el retiro de reservas en oro de su país, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y hasta aquí, efemérides en Hablando de Salud. Estás escuchando Hablando de Salud. A sabiendas de que la violencia no es más que una alteración de lo que es los derechos humanos en sí, que puede afectar tanto a hombres como mujeres, niños, niñas, siendo los más vulnerables las mujeres y las niñas. Cabe destacar la preservación de ese núcleo familiar, tanto desde el punto de vista económico, político y social. Deben haber unos paradigmas que puedan influenciar en esto. ¿Qué podría decir el doctor Sergio Solís al respecto? Indiscutiblemente, completamente de acuerdo. Iría un poquito más allá. Una vez en un foro hecho en la universidad pública, yo manifesté la importancia de que en los cursos de los bachilleres y hasta universitarios se colocara un capítulo de no violencia, un capítulo de parejas, de la importancia que es la no violencia en las parejas, porque esto debe ser sistemático y de origen para ir educando poco a poco a la población desde sus estamentos que agrupan cantidades de personas hasta las instituciones de bien social como la iglesia, los clubes, entre otras tantas cosas. Hay que hacer un programa de educación y promoción en salud. Incluso el Ministerio de Salud Pública debe este capítulo capitalizarlo y dar inicio a un proceso de salud pública, de educación y promoción en salud, evitando la agresión, la violencia básicamente intrafamiliar o violencia de pareja. Doctor Pérez. Entonces, lo que he escuchado de usted, doctor Solís, es que las instituciones escolares debieran estar orientadas en programas antiviolencia, es decir, desde que el niño inicia en la escuela, llevar un programa antiviolencia que se inicie con la educación, el respeto a los mayores, el respeto a sus semejantes y el respeto a las cosas que tenemos alrededor nuestro, porque usted rayar una mesa que no es suya, que usted no la puso, eso es violencia, porque el dueño de esa mesa va a protestar cuando la vea rayada. Cuando usted entra a un baño que lo encuentra grafiteado por todos los lugares, eso es violencia. Entonces usted no puede generar violencia en un lugar que usted no construyó, que usted no hizo, y usted va a rayarlo graciosamente. Usted se está buscando problemas, está violentando el derecho del dueño de ese plantel, que son todos los estudiantes y los padres que pagaron sus impuestos para que ese plantel esté allí edificado. El solo hecho de usted romper un sanitario, un lavamanos porque no tenía agua o no le llegó agua, eso es violencia. Entonces debemos educar desde ahí, desde la escuela. Y también, ¿por qué no? La culpa de quién es el responsable de que el agua no llegara.
a ese lugar y produjo un episodio de violencia porque no hay agua en el momento que usted iba a lavarse las manos porque se las ensució y entonces no encuentra con qué lavarse. El responsable de que allí haya agua también debe ser llevado a la justicia, catalogado como una falta de su trabajo que usted tenía que hacer, porque usted tenía que garantizar que ese plantel escolar tuviera agua para evitar ese problema que engendró la violencia de que ese individuo rompa la tapa de ese sanitario o rompa ese lavamanos, engendrando hechos violentos, porque cuando viene el supervisor o el director lo ve y va a engendrar otro acto de violencia, con el insulto que le va a pegar allí, con la botada del plantel de ese estudiante por haber hecho ese acto de violencia que ocasionó que no hubiese lavamanos en el plantel, porque lo destruyó violentamente. ¿Y cómo vino ese engendro de esa violencia? Por un irresponsable que no se ocupó de que hubiera agua en el plantel en el momento que el individuo la necesitaba. Entonces, es un proceso complejo, como nos dice el doctor Sergio Solís. Hay que tratar de evitar de todos modos la violencia en todos los lugares. Por ejemplo, cuando usted está administrando algo, usted tiene que ser lo suficientemente responsable para, primero, diferir. Es decir, usted arregla la puerta, usted arregla el piso, usted arregla el lavamanos, usted arregla el techo. Y usted tiene que pedir cuentas a cada uno de estas personas. ¿Por qué? Porque emitir responsabilidades. Muchas veces por falta de responsabilidad engendra violencia. Entonces debemos evitar la violencia por todos y cada uno de los modos que nos afectan. Es decir, es un problema multifactorial, como decía el doctor Solís, pero también la educación es parte de ella. Tanto la educación física como la educación emocional. Usted ve una persona violenta desde chiquito y trate de que esa persona se conduzca por los mejores niveles de paz. Y usted puede lograrlo. Adecúe ese cerebro a escuchar música suave, a codearse con personas de paz, a codearse con personas que no le griten a los demás. Y usted va educando ese cerebro, va educando a esa persona, de modo que cuando él vea lo que hay en otros lugares del mundo, que es diferente. Es por eso que tenemos muchas veces algunas diferencias. Por ejemplo, cuando uno de los muchachos de nuestro barrio llega, que lo pidió la mamá, se lo lleva a Estados Unidos, se lo lleva a España o a otro país, pero ese muchacho se ha criado en el barrio, se ha criado con toda la mala costumbre posible, él no va a hacer nada bueno allí donde va. Entonces, los cónsules, los agregados consulares de embajada deben tener cuidado. ¿A quién seleccionan para llevar ese país? Porque ¿qué va a hacer allí? Desastre total. Entonces, la fama de que malos dominicanos andan en banda en tal o cual país, ¿de quién es la culpa? De quienes ayudaron a llevarlos allí. Entonces, si no sirven aquí, tampoco van a servir allí. Y es producto de que esa violencia que ellos aprendieron aquí, la siguen desarrollando allá. Y por eso es que tenemos fama de malos en algunos países, siendo tan buenos aquí. Entonces, señores, vamos a educarnos, vamos a llevar la paz a todos los lugares del mundo. Donde estemos, luchemos por la paz para vivir mejor. Bien, doctor Sergio Solís. Hermosas y motivadoras palabras que llaman a la reflexión, emitidas por el doctor Pérez y Pérez, un hombre experimentado en los quehaceres de salud. También hay patrones conductuales que son responsables de generar violencia. Y estos patrones conductuales son patrocinados a veces, hasta por el Estado, hasta por las empresas. Porque las modas, en sentido general, pueden ser buenas, pero si son modas que tergiversan la conducta humana o que incitan, invitan a la violencia, son detonantes importantes de derroche de violencia.
La música, por ejemplo, cuando hay una música mala, cuando esas letras incitan al crimen, al asesinato, al consumo de sustancias nocivas, son una expresión universal y de gran incidencia que motiva la violencia en los habitantes de los diferentes países. Esa música que nos eleva muy, muy arriba a la descomposición social, son motores generadores de la chispa de la violencia, y esto muchas veces patrocinado por los que tienen que imponer la ley. O sea, esto es multifactorial. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta a usted, Pérez, y también al doctor Lorenzo Brea. ¿Es o no una violencia sexual, una violencia, cuando en una pareja de esposo uno por castigo no le complace sexualmente, o sea, no tiene el amor con su pareja? Bueno, yo diría que realmente es por castigarlo, es violencia. Porque si el varón quiere y la hembra, sin ninguna necesidad, no quiere, entonces ya eso es parte de violencia, porque el varón ve eso como un acto normal de que puede solucionar este problema, y entonces al caer en la negativa, el varón se va a ver afectado porque la mujer no quiere en ese momento complacer su petición, y si ella trata de castigarlo evitando eso, es violencia. Entonces la violencia hay que verla de los dos lados de plano. Él quiere, ella no quiere. Entonces, ¿qué pasa? Al violentarse ella no queriendo, él va a buscar la forma de buscar otra forma de complacer sus necesidades. Entonces se va a ir de la casa, va a buscar otra, y ahí viene lo peor. Viene el desamor, viene el desenlace de que él se fue a buscar otra, vienen los problemas, y ya está ahí un problema que se lo buscó ella por no acceder en ese momento lo que quería, porque es su pareja, su marido, quien la mantiene. Ahora, si ella no lo mantiene, esas ya son otras cosas, porque hay que ver qué pasa. Muchas veces lo que usted la mujer lo está buscando, entonces si la mujer cambia, la que le mantiene, ya es diferente la cosa. Entonces, señores, es muy complejo, son problemas multifactoriales. Pero yo considero que eso tiene que ser un problema de comunicación, porque por ejemplo, ya en ese caso yo diría que eso sería una violencia al varón, el negarse en la actividad sexual. Ahora bien, desde el punto de vista legislativo, tú vas a poner a una querella en esa situación, y lo primero que tú vas a caer preso, porque eso es un problema como que se escapa de las manos y como que no tiene como cierto sentido viéndolo desde un prisma, desde un ángulo. O sea que eso es muy controversial. Sergio Solís. También hay del otro lado, por ejemplo, hay disfunciones eréctiles del hombre, o sea, impotencia sexual, que si la mujer no lo comprende, ese aspecto puede generar violencia a su más alto nivel, crea mucha ansiedad en el hombre, crea violencia, desesperación, y ya usted sabe que si la mujer no comprende eso y va a buscar complacer esos placeres en otro lado, es un problema serio, hasta puede haber la muerte. O sea, hay que capacitar a las parejas en este sentido tan importante. Sí, ¿no? Y en esos casos de disfunción eréctil o de impotencia sexual, bien sabemos de que eso influye el estrés, el estado psicológico de la pareja, sobre todo el estado también de salud del individuo, porque hay muchas patologías que también influyen en eso, como es el caso del COVID y las influencias que ha dejado en cuanto a la impotencia sexual, que tenemos una gran disertadora, la doctora Graciela Yaniré Álvarez Sosa, y va a venir a disertar aquí sobre el caso, una experta, una maestra. Pero sí quiero agregarle de que existen factores tanto desde el punto de vista de enfermedades coadyuvantes que influyen en eso, como también sociales,
culturales también, de comunicación con la pareja, los cuales van a influir en una disfunción sexual. Bien, en ese caso nosotros recomendamos, cuando haya esta situación, ir a un especialista en conflictos de parejas, que los hay en nuestro país, hay en diferentes clínicas privadas. El doctor Alexis Peña es uno que trabaja en esto, psiquiatra de la clínica del doctor Cruz Jiminián, y otros más también que trabajan en conflictos de parejas. Y yo creo que la mejor forma sería acercarse a un profesional de la medicina adecuado para responder a esa respuesta que usted me acaba de pronunciar, de cuando la mujer, se niega a las relaciones sexuales con su pareja sin ninguna que es violencia situación. a los varones. Eso es violencia al varón. Eso es violencia al varón. Señores, y cuando se acaba el amor, hablando en lenguaje llano, cuando llega la apatía, la indiferencia, esto es un detonante fuerte de violencia entre las parejas, quizá una de las causas fundamentales. Cuando el hombre no acepta que la mujer se va, que se acabó todo, y peor es si se acabó todo y hay otro esperando, más en el sexo masculino. El hombre no acepta, una no aceptación, una cerrazón, y ahí también vienen el detonante de los actos de crímenes y de violencia contra la mujer. En ese caso, doctor Salís, yo creo que el hombre, el masculino, el varón, debe tener suficiente madurez para soportar lo que él no pudo hacer por esa mujer, que otro lo está haciendo. Por lo tanto, yo pienso que esa persona, en vez de caer en depresión, dale gracias a Dios, que eso fue lo mejor que pudo haber ocurrido, que ella se fuera con el otro. A lo mejor tú no sabes de qué te está librando. Exacto. Entonces, en esa situación, el hombre debe tener suficiente madurez para entender esa situación, porque en nuestro país hay más mujeres que hombres. Muy bien, vamos a cumplir ahora con los compromisos comerciales. Con Microparín fluye la vida. Microparín, única enoxaparina sódica respaldada con estudios de bioequivalencia y estudios de inmunogenicidad. Microparín, eficacia y seguridad comprobadas tanto en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos como en la prevención de formación de coágulos sanguíneos. Con Microparín fluye la vida. Consulte su médico. Un producto del grupo Procaps. Noticias de salud. Lo que esconde la obesidad infantil, enfermedades de adultos en niños cada vez más pequeños. El exceso de grasa abre la puerta a desarrollar a corto plazo asma, apnea del sueño, hipertensión, diabetes o mala salud mental. Si no se le pone remedio, a largo plazo, el sobrepeso y sus efectos nocivos se perpetuarán. Los bebés que reciben más tiempo el pecho tienen menos riesgos de ser adultos obesos. Un estudio encuentra mecanismos que explican la relación entre un mayor tiempo de lactancia y menor riesgo de sobrepeso. Los beneficios de la lactancia materna en la prevención de la obesidad se han observado en un buen número de estudios epidemiológicos que también han identificado beneficios inmunológicos de dar el pecho. Viejos prematuros por culpa de la comida. La mala alimentación avanza patologías propias de personas mayores. Somos lo que comemos, pero comemos lo que compramos, advierte la nutricionista para reclamar que se vacíen
las neveras y despensar los productos insanos promovidos por el marketing depredador. Los efectos de una mala alimentación en la infancia y otros hábitos de vida perjudiciales empiezan a evidenciarse a los 20 años, edad en que se han comenzado a detectar problemas de salud propios de personas mayores, entre los que se incluyen cáncer, diabetes, tipo 2, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Viven más los optimistas. Esto es lo que dice la ciencia. Varias investigaciones ya demostraban que los optimistas disfrutan de un mayor nivel de bienestar, mejor sueño, menos estrés e incluso mejor salud cardiovascular e inmunológica. Y ahora, en estudios recientes, indica que ser optimista se relaciona con una vida más larga. Cuando se enfrentan a una situación estresante, tienden a enfrentarla de cara. Usan estrategias adaptativas que les ayudan a resolver el origen del estrés y por la situación de una manera menos estresante. Por ejemplo, generalmente los optimistas resuelven problemas y planifican las formas de lidiar con lo que les estresa. Piden apoyo a otros o tratan de encontrar un lado positivo en una situación de ese tipo. ¿Por qué vamos teniendo menos hambre conforme nos hacemos mayores? ¿Por qué vamos teniendo menos hambre conforme nos hacemos mayores? O las personas de edades más avanzadas presentan falta de apetito. En muchos casos, un hecho que está condicionado fundamentalmente por dos escenarios. En primer lugar, por sus circunstancias sociales, ya no disfrutan con la comida como si lo hacían antes. Por ejemplo, porque comen todos los días solos, o bien porque se trata de pacientes con enfermedades crónicas y que se encuentran polimedicados en factores que en sí podría disminuir las ganas de comer. Y hasta aquí, noticias de salud. Continuando con nuestro tema de hoy de violencia, existe después de la globalización. Recordar que a través de la sonda hertziana, este programa está patrocinado por Laboratorios Pfizer, Laboratorios Alfa y Laboratorios Barreiro. J. Barreiro. Bien, decíamos sobre se quedó también el de Prión. El de Prión 25, no puede quedarte, mi gran amigo Máximo Viña. Decíamos que la globalización y la introducción de la Internet ha dado a desarrollar lo que es la violencia en línea. Esta violencia consiste nomás en esos memes que aparecen, acosos sexuales, comentarios sexistas también que van alterando, parecen inofensivos, pero al fin y al cabo no son más que una violencia en línea. Y eso es debido a la globalización. ¿Qué puede decirnos Sergio Solís al respecto? Estos elementos cibernéticos se han introducido en todo el hábitat social, familiar, político. Entonces, esto ha servido como canal de comunicación o vía de suministrar informaciones que muchas veces no está al nivel ni en la capacidad psicológica de quien lo va a recibir. Entonces vemos que nuestros niños
niñas, adolescentes, están recibiendo informaciones constantes y sonantes, lesivas a sus conductas, y ellos las asimilan. Y muchos, por ejemplo, en el caso de la pornografía, por ejemplo, que es adictiva, tenemos a mucha gente dañada, porque a través de esas redes sociales tienen acceso a esa pornografía al más alto nivel, y esos cerebros se van dañando. Lo mismo que los juegos cibernéticos, que causan problemas serios en el impulso eléctrico cerebral y también en la formación cognitiva. Y de ahí salen asesinos, criminales, delincuentes, ladrones. O sea que esto debe ser completamente fiscalizado y controlado para que todo ese paquete lesivo no ofenda ni dañe la integridad de la formación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. ¿Cuál sería entonces la forma, el modelo, para uno poder fiscalizar poder controlar lo que es esa información dañina? Bueno, ahí entran varios actores, varios protagonistas, empezando primero por el Estado y las instituciones que tienen que fiscalizar esas cosas, pero también la familia, el padre, la madre. ¿Qué está viendo tu hijo en esa tablet constantemente, o en ese celular, o en ese WhatsApp constantemente? Fiscalízalo. Hay padres que son irresponsables, que para quitarse responsabilidad o tiempo o esfuerzo le ponen una tablet al hijo, y el hijo se pasa el día entero con los juegos cibernéticos o con informaciones tóxicas que envenenan su alma y su formación. Entonces esto es algo que debemos estar todos unidos en este combate, de la familia, la iglesia, los clubes, las instituciones, porque esto es muy lesivo a la capacidad cognitiva del ser humano. El desarrollo social y sobre todo familiar. Doctor Pérez Pérez, ¿qué nos tiene de comentario, doctor, en este caso? Hemos visto cómo ahora se le entrega una tablet a un estudiante. ¿Usted cree que esa sería la mejor forma de educar para conseguir un patrón intelectual de esa persona, de que se eduque de la forma... Claro, no vamos a retrotraer como nos educaron a nosotros, porque ya eso sería llover sobre mojado. El mundo ha avanzado bastante y no vamos a volver a la época de los 40, 50 años, donde todo el respeto hacia el adulto era algo grandioso. Ahora los niños cruzan delante de las personas sin pedir permiso, salen corriendo. Antes, para hacer eso, y no te atrevías ni siquiera aparecerte por allí. El niño estaba en su lugar, el joven estaba en su sitio, y mientras el adulto conversaba, se tomaba un café tranquilamente. Ahora los niños, adultos y jóvenes te pasan por delante y ni caso te hacen. Y también, cuando decía el doctor Brea hace un momentito, cuando estamos en la mesa y cada quien lo que tenía era un móvil en la mano, nadie atendía qué bueno estaba el almuerzo. Uno comía por un lado con una mano y con el otro miraba el móvil. Ni siquiera así, señores, eso es violencia. Usted está violentando el espacio del otro que quiere estar con usted un momento agradable, quiere compartir esa comida que con tanto esfuerzo hizo la doña. Señores, por favor, vamos a volver a reeducarnos en cuanto a eso. Eso es violencia, porque usted está ocupando el espacio del otro en el momento de que él siente que usted está con él almorzando, para disfrutar ese buen almuerzo nutritivo para su formación, para su integración física, para su desarrollo tanto intelectual como estructural de su cuerpo, que se va a nutrir con esos nutrientes que le proporciona ese rico almuerzo, y usted está invadiendo con un bendito móvil en el momento que están almorzando. Eso es violencia también. Eso es tan fuerte que usted sale con la familia o con un amigo o con una amiga a relajarse, a desplazarse, y esa persona se conecta a un celular. Ya le está interfiriendo con su tiempo de recreación, de vacaciones, porque le está trayendo todo ese estrés de ese celular al momento que debe ser un momento de esparcimiento, de compartir con la naturaleza, con la playa,
hasta de interaccionar sentimentalmente con esa persona. O sea, estamos viviendo algo terrible con respecto al mal manejo de los móviles. Cada vez que usted interrumpe, como dice el doctor Pérez, un momento de la comida tan sagrado, un momento donde usted compartir con su pareja, un momento de una reunión familiar, social, deportiva, usted está llevando el estrés y la disociación a través del aparato móvil. Incluso en las reuniones familiares de Navidad, la cena, tú ves todo el mundo con un celular para allá. Ya esto no es reunión familiar. Comparto lo que decía o lo que dice el licenciado Boitel Jorge sobre la violencia, que son agresiones nomás a las otras personas. Existe una ley, la ley 352-98, de protección al adulto mayor. Se considera, según la Organización Mundial de la Salud, un adulto mayor o ya una persona ya de la tercera edad cuando sobrepasa los 65 años de edad. Otros dicen los 70 años de edad. Y las agresiones también son existentes, se llaman agresiones al adulto mayor. ¿Qué puede decir Sergio Solís al respecto? Al adulto mayor hay que respetarlo y valorarlo en su máxima expresión. Hay que cuidarlo, comprenderlo y protegerlo. Pero ni siquiera aceras con el debido espacio tenemos para que la gente se desplace por las calles. Hay muchas calles que no tienen aceras. Felicitamos una disposición que hay ahora del Ministerio de Obras Públicas que de rescate del espacio vial, porque construyen encima de la carretera y del camino. Y una acera es muy importante porque ahí se desplaza un adulto mayor. Vamos a dar un aplauso a esa iniciativa. Bravo. Que se cumpla muy bien. Entonces, deben hacerse proyectos de ley que garanticen nuestra última etapa de existencia en todo el sentido de la palabra. Aquí en este país nos falta mucho trabajar esa protección a la tercera edad, empezando por las pensiones y por la edad de las pensiones. Le dan una pensión a una persona cuando está desbaratada ya, que va directamente a un cuidado médico. Eso debe trabajarse, la cantidad de dinero, las garantías económicas, sociales. Laborales también. Laborales. Porque ya por encima de los 50 años no te quieren contratar. Una barbaridad. Es una discriminación. Es una discriminación. El Tribunal Constitucional abolió esa ley. La abolió el tribunal, pero en la práctica no lo hacen. Se mantiene. Se mantiene. Seguimos. Ya no se dan trabajo. Pero eso es criminal, porque todas las edades son importantes. Y más, aquellos que vivieron un proceso de vida y llegaron con vida a la postrimería. ¡Qué maravilla! Deberían ser los mejores tratados en todo el sentido de la palabra. Con todos los beneficios sociales y económicos. Y vemos muchos viejitos, hombres y mujeres de la tercera edad, expuestos al sol, expuestos a la calle, al peligro, sin ninguna consideración ni garantía de existencia. Y en relación al respeto que la población en sentido generalizado le da a ese tipo de personas. Debemos empezar por la familia, educando a los niños que respeten a sus abuelos, que respeten a sus padres, a sus padrinos, que son elementos de respeto y de soporte social. Doctor Pérez Pérez, en relación al tratamiento o el manejo de las personas de la tercera edad. A la tercera edad. La violencia de la tercera edad. Me parece que hay un departamento en el Estado que se refiere a eso, que hay alguien encargado de lo que es los envejecientes. Pero los programas con relación a los envejecientes parece ser que no existen, no los veo. Pero se pagan impuestos, como tú dices. Pagamos impuestos y hay un personal que está nombrado en eso, pero realmente no lo vemos, no sé dónde anda. Lo que sí podemos decir es que el adulto mayor debe ser respetado y también hacer cumplir sus derechos, hacer cumplir las leyes. ¿Por qué? Porque en el banco, cuando te ponen a hacer una cola, usted saque su cédula y reclame. Tengo 72 años, necesito atención inmediata. Reclámele al banco o al oficial del banco o al guachimán que está allá afuera que usted tiene 72 años y debe el banco cumplir con la ley. O no solo el banco, el supermercado también. Y los lugares donde el adulto mayor tenga que hacer cola, reclame su derecho,
hay una ley que lo ampare. Ahora, si usted se queda ahí tranquilito, sin decir nada, no le van a hacer caso, porque este país es violatorio a la ley. Y con relación a muchas instituciones que violan la ley, yo creo que el Proconsumidor debe ocuparse de eso, de estar vigilante. No sé dónde están los veedores. Señores, empleen los veedores. El Estado, que se deje de estar regalando dinero y coloque veedores, porque usted, en vez de estar dándole 3.000 pesos o 2.000 o 1.500 pesos a una persona y que de subsidio, no, póngalo a trabajar en algo. Señora, le vamos a dar su subsidio, pero por favor, barre el frente de su casa. Usted tiene 2 manos, 2 pies. Yo estoy en contra de todo lo que se da. Yo estoy en contra de todo lo que se da. Señores, hay que enseñar a la gente que las cosas deben ganarse. Eso es violencia que usted dé para dilapidar. Así no, así no. Usted da, pero recibe. ¿Qué recibo del Estado? Bueno, el Estado me va a dar 1.500 pesos, pero yo voy a limpiar la acerita del frente de mi casa, no va a estar sucia. Si te vas a colocar a vender té, ponte en un rinconcito que no lesione el derecho que tiene el licenciado de cruzar esa calle, que va tranquilito por la acera y tiene que tirarse a la calle porque usted está ocupando el espacio público. Oh, pero hay otra persona que está nombrado para eso. Espacios públicos. ¿Y dónde están esos? ¿Ganando el dinero dónde? De nuestros impuestos. Señores, encargados de planificación, de hacer y construir casas, pero tiraron una pila de arena enfrente de tu casa y tú no sabes quién fue. En otros países, esas arenas se almacenan en bolsas y la colocan en un lugar que no puedan molestarle a usted. Pero en nuestro país, Dios mío, ¿cómo hacemos cumplir la ley? ¿Quién es el responsable de eso? Pidámosle al Estado, o a qué sé yo, a la Dirección de Ética Gubernamental, será, no sé a quién quejarnos, porque todo es incumplimiento de la ley. Y el solo hecho de que te ocupan la acera por donde debes caminar para vender cosas, o poner, qué sé yo, latas o algo que quieran vender todo el mundo, piezas de vehículos, print, hierros y todo lo que se le antoje al dueño de ese establecimiento. Hasta un taller te ponen en la calle. Entonces, eso es violencia, señor. Tienes que pasar por el otro lado. Parquean un vehículo un año entero en la calle. La calle es un espacio público, señor. ¿Dónde están los encargados de los espacios públicos en este país? Se les paga dinero de nuestros impuestos a esas personas de cuidar el espacio público. ¿Y dónde están? Eso es violencia en contra de nosotros. Ese individuo está cobrando un dinero que no justifica porque dejó ese carro parqueado ahí en la calle un año y, qué sé yo, no había luz en ese momento porque en este país se va la luz a veces y entonces chocaste ese vehículo porque estaba sin luz y nada, entonces ya tú tienes un problema porque tu vehículo tiene que arreglarlo con tu dinero. Tú chocaste al que estaba ahí estacionada, pero estacionada, ¿cuántos años tiene estacionada? Tú ni te imaginas los años. Ya las gomas están vacías y el vehículo así. Y nadie se ocupa de recogerlo. Es de violencia al espacio público. Estamos hablando de violencia, señores. ¿Dónde está la autoridad encargada de eso? O las, porque son varios. El de espacio público, el de regulación vial, el de, qué sé yo, el arquitecto del ayuntamiento, cual que sea. No me importa. A mí, yo no soy político por eso. Y si tengo que decir la verdad, la digo. Mira, otro tipo de violencia que debe traernos a preocupación es la violencia de hijos contra padres. Vemos que hay hijos incluso de buena posición económica que tienen abandonado y sin ninguna protección a sus padres. Pero eso es un pan nuestro de cada día. Debe haber un reglamento, una ley que fiscalice a los hijos que se olvidan de sus padres después que el padre ocupara o no su posición en la guarda de sus hijos. Y vemos a muchos padres abandonados en la soledad, en el hambre, en la miseria, en la pobreza extrema. Y muchas veces, como dije ahorita, los hijos están en muy buena posición económica. Y abandonan a los padres, eso es verdad. Muy bien.
en relación a las conductas misóginas o de violencia a las mujeres. ¿Qué se podría hacer al respecto? Un plan de concientización que nazca desde el seno de la familia y se ramifique a instituciones como la iglesia, los clubes, las asociaciones, pero con Ministerio de la Mujer y un de la rector, Juventud. un rector importante, básico, que es el Estado. Ahí está el Ministerio de la Mujer, las políticas sociales femeninas de los gobiernos. O sea, es un asunto en conjunto, global, que tenemos que enfrentar con mucha responsabilidad. Es decir, que usted opina que los ministerios tal cuales, Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura, deben bajar a los barrios, al pueblo, con programas establecidos para evitar la violencia en contra de la mujer. Eso es lo que usted opina, doctor. Completamente de acuerdo. Es un trabajo en conjunto. En conjunto. Muy bien, nos sentimos complacidos con esta gran disertación sobre la violencia en sentido general con nuestros grandes disertores. Ahora le quiero solicitarles una exhortación a tanto la comunidad mundial que nos ven, nuestra audiencia del programa de salud. ¿Cuál sería la exhortación, el llamado a la población para contrarrestar este mal? Un llamado a la paz, al diálogo, a la concertación, a entendernos como seres humanos, a tener paciencia, a saber que las cosas pasan, aunque muchas veces nosotros no estemos de acuerdo, a respetar el derecho ajeno, como dice ese gran pensador Benito Juárez. Benito Juárez. El derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz. Correcto. Sus palabras de exhortación, doctor Pérez Pérez, contra Sí. de la violencia. Yo pienso que la educación es un problema vial, que debe iniciarse desde el hogar, desde todas las instituciones públicas y privadas que hay en nuestro país, que los estados, que nuestras autoridades, que por favor ya no digamos, usted sabe quién soy yo, nada de eso. Por favor, respetémonos unos al otro, hablemos en voz baja, no le gritemos al otro, a menos que haya un problema de que va a haber un accidente o va a haber algo que usted puede evitarlo gritándole. No le gritemos a las personas, disminuyamos ese volumen lesivo que nos agrede a diario, la contaminación sónica, la ocupación de nuestros espacios públicos. Liberémonos y más respeto al adulto mayor y sobre todo a la mujer. Muy bien, licenciado Boitel Jorge, sus palabras de exhortación para la audiencia de Hablando de Salud. Gracias por darme la oportunidad de nuevo. Mis expresiones con relación a proteger a la mujer y también corregir con medios disciplinarios a la población de que debemos cada día más implementar el uso de la lectura diaria, leer libros constructivos de honestidad, honradez, disciplina, respeto al mayor, a los mayores, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos falta lectura, no estamos leyendo, la juventud no está instruida en eso, lo que está es en el teteo, debemos combatir eso. ¿Cómo? En este programa le damos gracias a Dios que estamos en ese tenor. Muchas gracias. Bien, también vamos a solicitar la exhortación en relación a la violencia al medio ambiente, el doctor Sergio Solís Tavera. ¿Qué nos tiene al respecto? Si no respetamos nuestro medio ambiente, nuestra agua, tierra, aire, sol, mar, entonces menos vamos a respetar